Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de el elemento que provocó la pandemia, virus llamado SARS-CoV-2, y vamos a conocer sus estrategias para atacar a nuestras células y ver por dónde entra ese virus y cuáles son sus receptores. Y específicamente responder si uso de los inhibidores de CALO-ARA2 es favorable o no en caso de paciente con COVID-19. Soy Dr. Vahid Nuri Kandani. No hay conflicto de interés en esa presentación. Es un resumen de evidencias actuales sin intentar modificar el juicio crítico ni cambiar sus decisiones clínicas. Un guerrero chino hace más de 1500 años tenía su idea, decía: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Entonces vamos a conocer ese enemigo, el enemigo número uno de nosotros, es SARS-CoV-2. Ese es un virus que lo vamos a ver luego, sus características. Tiene una forma de corona, de ahí viene el nombre de coronavirus, y se replica de manera extraordinariamente rápida. Al momento que usted ve en ese video, ya esas cifras han aumentado, quizás han sobrepasado de 2.5 millones de infectados a nivel mundial y más de 150.000 o 180.000 muertos hasta el momento. En República Dominicana también esas cifras están en aumento. Antes de preparar mi exposición, vi en noticias la situación de una tigra en Nueva York que comenzó a tener fiebre y tos seca y definitivamente tenía una infección por virus, y fue trasladado y está bajo tratamiento. Me llamó mucha atención y cuando supe que también los gatos pueden ser portadores y grandes vectores para llevar ese virus de un sitio, de un barrio a otro barrio, una casa a otra casa. Entonces vamos a ver qué pasa, cuáles son las estrategias que usa el virus para atacarnos. Primero debo decir que según clasificación de Baltimore tenemos 7 categorías para los virus que tienen ARN. Entonces el virus que nos corresponde en el día de hoy, el SARS-CoV-2, cae en categoría 4. Tiene un ARN con una cadena simple en sentido positivo, que luego vamos a ver qué significa eso. Entonces, según el orden, familia, subfamilia, género, podemos ver que pertenece al orden de nidovirales, tiene familia Coronoviridae, pertenece a subfamilia Coronavirinae y hay 4 géneros. En este caso, género alfa, género beta, género gamma y género delta. Y el SARS-CoV-2 pertenece a esos géneros que estoy mencionando ahora. Es más peligroso los SARS, que producen mayor daño a los humanos, pertenecen al género beta. Y el SARS-CoV-2, que estamos teniendo problemas con él, con ese virus, tiene muchas cosas en común con SARS-CoV-1 que nos afectó en 2002.
cuando su genoma, su material genético, tiene 32.000 pares de bases, que es uno de los más pesados que conocemos hasta ahora en un virus, tiene transcriptasa inversa, gran capacidad de hacer copias, gran capacidad de mutaciones. Hoy día estamos viendo casos, por ejemplo en Corea, donde los pacientes después de mejorar y salir del hospital vuelven y se reinfectan y vuelven a desarrollar la enfermedad con otras manifestaciones, pero que no es el mismo virus, sino aparentemente es una mutación. Tiene una tasa de recombinación de 25% y tiene glucoproteína de superficie muy maleable. El virus tiene esas características, tiene su material genético, el ARN que mencionamos, con cadena simple, tiene una envoltura proteica y por encima de esa envoltura proteica viene otra envoltura que es una envoltura lipídica, una bicapa lipídica. Entonces a su alrededor, las características de ese virus que da forma de corona, hay una serie de proteínas llamadas proteína S. Esas son las proteínas que el virus, con medio de ellos, se une con sus receptores. Si comparamos material genético del virus de SARS-CoV-2, vemos que tiene muchas cosas en común con SARS-CoV-1, en especial en cuanto a las proteínas de superficie. Hay diferentes tipos de proteínas a nivel de superficie de este virus que lo vamos a ver con más detalle ahora. Aquí podemos ver diferentes proteínas, por ejemplo la proteína S, que sirve para unirse, o sea, el virus usa esa proteína para unirse con los receptores. Y es blanco de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos. La proteína M, que participa en el ensamblaje de virus a nivel de retículo endoplásmico y aparato de Golgi. La proteína E participa en la maduración y gemación del virus, y la proteína N participa en el ensamblaje de virus y la síntesis de ARN. Ahí vemos diferentes tipos de proteínas que están a nivel del virus, y ese es el material genético del virus, el ARN con simple cadena en sentido positivo. El más importante de todo eso glucoproteína es la proteína S, porque de ahí el virus tiene la capacidad de unirse con receptores celulares humanos. Vamos a conocer más esa proteína S. Ahí está el virus, esa es su proteína S. Vamos a ver la proteína S más grande. Esa es la membrana del virus. Esa es la proteína S. Tiene dos segmentos, dos zonas, S2 y S1. Y ese es el receptor enzima convertidora angiotensina 2 que está a nivel de las células humanas. Entonces, por medio de proteína S, el virus puede unirse con el receptor y entrar dentro de la célula. Aquí podemos ver dos regiones del virus. Región S1, que un 70% se asemeja a SARS-CoV-1, y región S2, que un 99% se parece y asemeja a SARS-CoV-1. En total, podemos decir casi un 80% de similitud entre SARS-CoV-1, que nos atacó en 2002, con SARS-CoV-2, que nos atacó en 2019. Entonces, esa proteína S tiene sus receptores. En caso de
El virus que pertenece a los coronavirus NL63 tiene el mismo receptor, enzima convertidora de angiotensina 2, y también los SARS-CoV también tienen el mismo receptor. Recordando que SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 tienen el mismo receptor. En estudios en humanos podemos ver que en diferentes tejidos, en muchos tejidos y más de 70 tipos de células, tenemos receptores llamados enzima convertidora de angiotensina 2. Funcionan como receptor, pero a la vez son enzimas. Se expresan en términos generales, incluso en el corazón, los riñones, así como en las células diana, principalmente a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos. Entonces, SARS-CoV-2 puede atacar todos esos tejidos, órganos, células que tienen ese receptor. Vamos a ver ese receptor, cómo funciona. Uno de los sitios que el virus ataca más es a nivel alveolar. En los alvéolos tenemos diferentes tipos de células. Tenemos neumocito tipo 1, que tiene que ver con intercambio gaseoso, intercambio de CO2 y oxígeno. Y el neumocito tipo 2, esos neumocitos tienen que ver con la formación de una sustancia llamada sustancia surfactante. Esa sustancia mantiene la tensión superficial en los alvéolos, evitando el colapso alveolar. Entonces las dos células son muy importantes en mantenimiento de la respiración a nivel pulmonar, intercambio gaseoso. Entonces, a nivel del neumocito tipo 2, nosotros tenemos mayor cantidad, aunque son menores en cuanto a la población, pero tienen mayor cantidad de receptores. Entonces, el virus ataca más a neumocito tipo 2. Vamos a ver cuál es la estrategia de virus para entrar dentro de la célula. El virus primero se une con el receptor. El receptor se llama enzima convertidora de angiotensina 2 y se internaliza dentro de la célula. Aquí vamos a ver ese video para que podamos entender. El virus se acerca, entra por las vías respiratorias y encuentra, ahí está, ahí encuentra su receptor y se une con su receptor y entra junto con receptor dentro de la célula. Eso se llama internalización. Luego de internalización comienza a liberar su ARN. Libera su ARN y esos ARN del virus van hacia ribosomas de la célula. Ahí están ribosomas de la célula. Puede ser neumocito tipo 2, puede ser una célula renal, cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces la ARN viene, usa ribosoma del virus, donde nosotros tenemos síntesis de proteínas, usa los aminoácidos de la célula, propios de la célula, y comienza a fabricar las proteínas que necesita para replicar o producir más virus. Eso por un lado replica su ARN y por otro lado replica su proteínas de superficie. Ahí está el ribosoma. Entonces el ARN viene, aprovecha, se une con ribosoma y usa aminoácidos y comienza a producir su propia proteína. Esas proteínas que se producen son parte importante del virus, van para aparatos de Golgi, se ocurre el proceso de empacamiento, el virus agarra su proteína de superficie, agarra su ARN, se forma un virus nuevo y por exocitosis sale hacia afuera. Ok, recordando que mencioné que es un virus de ARN simple, con una simple su ARN y de cadena simple y que es de sentido positivo.
¿Qué significa sentido positivo? Cuando el ARN entra, cuando el virus entra en la célula, se libera ARN, ese ARN va directamente hacia el ribosoma y comienza a fabricar su material genético, la proteína, para formar nuevo virus. En otro tipo de virus que tienen ARN con sentido diferente, o sea, sentido menos o negativo, ¿qué sucede? Que el ARN tiene que pasar por un proceso de transcripción y luego pasar por un proceso de traducción. Y eso dura un tiempo de ese punto a ese punto. En ese virus SARS-CoV-2 no tenemos que pasar por el proceso de transcripción, o sea, evitamos esa etapa. Por eso es que el virus se multiplica más rápido y es más agresivo. Hay una proteína también muy importante que está cerca del receptor. Esa proteína se llama TMPRSS2, que ayuda a internalización del virus. O sea, esa proteína está cerca del receptor, o sea, el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, y ayuda a internalizar el virus. Hay un medicamento que se llama nafamostat que inhibe esa proteína y evita la internalización del virus. Ese medicamento no está aprobado por FDA, pero en países asiáticos como Japón y China lo están usando con éxito. Entonces, enzima convertidora de angiotensina y enzima convertidora de angiotensina 2 son dos cosas diferentes, son dos enzimas diferentes. Y por lo tanto, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina no inhiben a enzima convertidora de angiotensina 2. Ahí está el error que cometimos la mayoría. Pensamos que enzima convertidora de angiotensina es igual que enzima convertidora de angiotensina 2, y no es así. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina, en español ECA, es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y participa en la regulación de la presión arterial. Actúa y podemos ver esa enzima a nivel renal, pulmonar, vascular, glándula suprarrenal, hipotálamo. ¿Cuál es la función de enzima convertidora de angiotensina? Enzima convertidora de angiotensina convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Y angiotensina 2 es un vasoconstrictor, aumenta la presión arterial y tiene que ver con fibrosis y proceso inflamatorio. Aquí podemos ver esquemas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde tenemos el papel importante de enzima convertidora de angiotensina. Cuando hay una hipoxia, el riñón comienza a producir renina. Renina actúa sobre angiotensinógeno, que es una proteína hepática. Esa proteína hepática, en la presencia de renina, se convierte en angiotensina 1. O sea, angiotensinógeno en la presencia de renina se convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1 per se no tiene función fuerte. Entonces tiene que convertirse en angiotensina 2. Pero en la presencia de enzima convertidora de angiotensina, que la mayoría de las veces se encuentra a nivel pulmonar. Y a nivel de endotelio renal. Entonces, cuando se forma angiotensina 2, sí tiene sus funciones. Por ejemplo, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción, de esa manera aumenta la presión arterial. Recuerdan, todo comenzó con hipoxia, por una baja presión, y de ese mecanismo nosotros activamos el sistema nervioso simpático para aumentar la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la vasoconstricción. También actúa a nivel renal, podemos decir a nivel de la glándula suprarrenal,
aumentando la secreción y producción de aldosterona, actúa sobre túbulos renales, especialmente el túbulo colector, y aumenta la reabsorción de sodio, y la reabsorción de sodio aumenta la reabsorción de agua. De esa manera aumentamos la volemia, aumentamos la presión arterial. Angiotensina 2 además produce vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Y también activa el sistema de ADH, hormona antidiurética, que actúa también a nivel de los túbulos colectores, aumentando la reabsorción de agua por medio de aumentar el número de aquaporina, y esa reabsorción de agua también aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Todos esos mecanismos se desencadenan por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora bien, pero enzima convertida en angiotensina 2 no tiene que ver nada con ese sistema. Es un sistema contrarregulador el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, quiere decir que trabaja contrario a ese sistema. Donde encontramos enzima, pulmones, especialmente el leucocito tipo 2, mencionamos, a nivel intestinal, a nivel enterocito, corazón, riñón. ¿Qué hace enzima conversión en angiotensina 2? Convierte angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y convierte angiotensina 1 en angiotensina 1,9. ¿Qué hacen esas angiotensinas? Tienen efectos favorables. En vez de vasoconstricción, produce vasodilatación. En vez de aumentar la presión, disminuye la presión y disminuye la inflamación. Quiere decir que ese mecanismo que está ahí actúa totalmente contra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo la presión inflamatoria, disminuye la presión arterial y produce vasodilatación. Entonces, podemos ver que esas enzimas están en conjunto y funcionan en la misma célula, y uno produce, aumenta la presión arterial, fibrosis, inflamación, y el otro, angiotensina 1,7, 1,9, tiene efectos totalmente contrarios. Ahora, ¿cuál es bueno, cuál es malo? Ya sabemos que enzima convertida en angiotensina es perjudicial. ¿Por qué? Porque produce esos efectos. Y al contrario, enzima convertida en angiotensina 2 es favorable para nosotros por producir ese mecanismo. Entonces siempre hay una regulación, una competencia entre esos dos sistemas para evitar efectos secundarios, para mantener el equilibrio dentro del cuerpo humano. Podemos decir que angiotensina 2 tiene efectos desfavorables a nivel pancreático también, y tiene efectos desfavorables a nivel renal. Al contrario, angiotensina 1,7 y 1,9 tienen efectos favorables a nivel renal y tienen efectos favorables a nivel renal y a nivel pancreático. Entonces, a partir de ahora, tomamos en cuenta angiotensina 2 es malo para el cuerpo, en estos casos, y angiotensina 1,7 y 1,9 es bueno. Ahora, si mi paciente tiene una cantidad mínima de angiotensina 2, esa angiotensina 2 puede unirse con enzima convertidora de angiotensina y convertirse de angiotensina 1,7, vasodilatación antiinflamatorio, y, o sea, tiene un efecto antiinflamatorio, es algo bueno. Pero cuando el nivel de angiotensina 2 por cualquier razón se eleva, ¿qué sucede? Angiotensina 2 se une con sus receptores AT1. Los receptores de angiotensina, el AT1, AT2, pero más fuerte el AT1. Entonces produce vasoconstricción, hipertensión, edema, síndrome respiratoria, etc. Ahora, si mi paciente sufre de ese virus, el virus, recuerden que se unía con su receptor, enzima convertida en angiotensina 2. De esa manera, angiotensina 2 no tendrá oportunidad de usar enzima convertida en angiotensina 2 para producir angiotensina que son favorables para el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Angiotensina 2, en vez de unirse con su receptor para evitar proceso inflamatorio, para evitar vasoconstricción,
para evitar fibrosis, todo eso. ¿Qué hace? Se une con su receptor y produce todos los daños que, que uno puede imaginar. Entonces, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y los inhibidores de ECA son seguros de usar en crisis actual de COVID-19. ¿Esos pacientes pueden usar ese tipo de tratamiento? Le voy a explicar eso ahora. Vamos a suponer que tengo un paciente que no usa ni losartán, ni lisinopril, no usa nada de eso. Ninguno de esos medicamentos. Entonces, angiotensina 1, en presencia de enzima convertida en angiotensina, se convierte en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 actúa sobre sus receptores, produce todos esos daños que ustedes ven aquí. Ahora, si ese paciente que no está usando enzima convertidora de angiotensina, no está usando los losartán, ninguno de esos medicamentos, no inhibidores de ECA, y está contagiado por el virus se une con los receptores, disminuye el número de los receptores, porque recuerden que se internalizan, se meten dentro de la célula. De esa manera, angiotensina 2 no se va a convertir en angiotensina 1,9 y 1,7. Recuerden que esos angiotensinas son favorables para nosotros. Entonces, un paciente que no usa medicamentos de ese tipo, tiene poca cantidad de angiotensina 1,9, 1,7, que son buenos, y tiene mucha cantidad de angiotensina 2, que es malo. Entonces, es muy perjudicial para ese paciente esa situación. Vamos a suponer que mi paciente tiene como medicamento un antihipertensivo tipo inhibidor de ECA, lisinopril, enalapril, o tiene un ARA2 como los losartán, valsartán, candesartán. ¿Qué sucede? Esos medicamentos, primero, aumentan el número de enzimas convertidas en angiotensina 2. De esa manera, habrá mayor oportunidad para convertir angiotensina 2 en angiotensina 1,9, 1,7. Entonces, por un lado, esos pacientes van a tener mayor cantidad de cosas beneficiosas para ellos. Antiinflamatorio, antifibrótico, vasodilatador, antioxidante. Eso es muy favorable para ese paciente con COVID-19. Por otro lado, tiene menos cantidad de angiotensina 2 porque lo estamos bloqueando. Eso quiere decir que si mi paciente con COVID-19 está bajo ese tratamiento, no lo debo quitar. Al contrario, si tiene otro medicamento, mejor cambiarlo por esos medicamentos. Ese es lo que estamos deduciendo desde el punto de vista fisiopatológico. Una revisión publicada en hipertensión concluyó que no hay evidencia actual para justificar el abandono de bloqueadores del sistema renina-angiotensina, entiéndese, inhibidores de ECA, los ARA2, en esos pacientes. Al contrario, ellos están recomendando el uso de ese tipo de medicamentos. Se sugiere que los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los ARA2 o BRA en inglés, alteran la expresión de enzima convertida en angiotensina en animales, aunque la evidencia es diversa, requiere alta dosis. Porque mire qué sucede. Hay autores, hay investigadores que dicen que si ponemos ese tipo de medicamentos, podemos aumentar el número de enzima convertidora en angiotensina 2 y es por ahí que entra el virus. Pero otros estudios dicen que para que aumente el número de los receptores debe haber una dosis muy elevada del medicamento. Entonces eso está descartado. Incluso hay estudios que dicen que puede tener efecto terapéutico uso de esos bloqueadores. O sea, uso de los losartán, por ejemplo, en especial, o valsartán, o candesartán, puede ser favorable a esos pacientes con COVID-19. Por último, quiero mencionar una relación que existe entre pacientes fumadores y la expresión de enzima convertida en angiotensina 2, que en este caso es más alto, pueden ser por esa razón están más bajo ataque de virus. Y también la raza, todavía no sabemos muchas cosas, pero hay que investigar
que sí hay una predisposición según raza del número de enzimas convertidas en angiotensina 2 por donde ataca el virus. Y es muy importante ese medicamento que lo voy a mencionar. Ese es un Recombinant Human Angiotensin Converting Enzyme 2, que es una recombinación de una proteína humana por ingeniería genética, donde ellos están en producción de una proteína que es capaz de unirse con proteína S. Entonces, se une con proteína S del virus. Entonces, recuerden que proteína S es para unirse con el receptor enzima convertida en angiotensina y entrar dentro de la célula y liberar su material genético y producirse, ¿no? Reproducirse. Pero si esa proteína que están trabajando se une con los receptores o la proteína S, entonces el virus no tiene oportunidad de unirse con la enzima convertida en angiotensina. Esa es una promesa. Si sale al mercado, todavía estamos en espera. Y el director de Organización Mundial de la Salud tiene ese mensaje. Dice: nuestro gran enemigo actualmente no es el virus per se, sino el temor, rumor, estigmas. Y nuestro gran aliado es razonamiento y solidaridad. Gracias por escucharme. Si le parece interesante esa conversación, esa conferencia, esa exposición, compártelo y puede encontrar el video en mi canal de YouTube. Muchas gracias.